El Cementerio Nacional Americano está ubicado en la Avenida San Cosme y Circuito Interior, en la colonia San Rafael. Actualmente es una especie de museo. Fue inaugurado en 1851. Aquí se encuentran los restos de soldados que participaron en la guerra cuando los Estados Unidos invadió México. Son restos de soldados norteamericanos que participaron en las 5 batallas que hubo en la capital mexicana, entre finales de agosto de 1847 y a mediados de septiembre de ese mismo año, que fue la última batalla. La primera batalla es en Contreras y Padierna, la segunda batalla en el convento de Churubusco, la tercera batalla en el castillo Molino del Rey, la cuarta batalla en el castillo de Chapultepec y la quinta batalla en la garita de San Cosme. El conflicto termina el 2 de febrero de 1848, cuando se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, y en esos tratados el gobierno mexicano se compromete a entregar más de 3.400.000 kilómetros cuadrados, que es en el norte de la República Mexicana. Esto representa más de la mitad del territorio nacional. Se lo entrega al gobierno de los Estados Unidos. El ejército norteamericano que se encuentra aquí se retira dejando sepultados a sus soldados que murieron en las 5 batallas en diferentes panteones. Como única forma de identificarlos, dejan la gorra del muerto sobre una cruz de madera. 2 años después, el gobierno de los Estados Unidos autoriza un presupuesto para que compren un lugar y recuperen los restos de sus soldados para ahí ser llevados. Con el tiempo, las gorras y las cruces se perdieron, y los cuerpos de 750 soldados llegan en calidad de desconocidos porque de sus datos personales ya no se conserva nada. Fueron llevados a un terreno de 2 acres que el gobierno estadounidense compra a un tal Manuel López por la cantidad de $3,000. Los cuerpos de estos soldados desconocidos reposan debajo de un obelisco blanco coronado por una urna con una llama ficticia y flanqueado por un par de banderas norteamericanas. A partir de ese año 1851, en este panteón van a sepultar a militares norteamericanos que se quedaron a vivir en México, ya sea en la capital o área metropolitana, y también a todo personal que trabajaba en la sede diplomática o consulado de los Estados Unidos, hoy Embajada de los Estados Unidos en México. Ellos no eran militares, pero por el simple hecho de ser norteamericanos, tenían derecho a ser sepultados aquí. Entonces, a partir del año 1851 hasta 1924, son sepultadas 833 personas, de las cuales solo existen 813, porque 20 fueron exhumadas y sus restos fueron llevados a Estados Unidos o a panteones de Europa. De los panteones militares que tiene Estados Unidos, son en total 25 panteones. En el continente americano solo están en México y Panamá, y en Europa están los otros 23. Están en Italia, Francia, Bélgica, Londres y Filipinas. Son restos de soldados caídos que participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. De los panteones militares que tiene Estados Unidos, este fue el primero y es considerado Panteón Nacional de los Estados Unidos en México. El primer panteón militar, el más pequeño y el único que está sin diseño, porque los demás panteones tienen las tumbas en el piso. Todos los panteones militares que tiene Estados Unidos fuera de su territorio nacional tienen una característica, que los restos son colocados en el piso, pero ellos aplican la simetría, la alineación casi perfecta, que de donde ustedes se van a parar, siempre los van a ver en línea. Este panteón americano originalmente no era así. Sufre una modificación cuando construyen el circuito interior a mediados de los 70s. Este cementerio era más amplio, pero lo recortan. Los restos que salen afectados los tienen que exhumar, pero como ya no van a sepultar a nadie, porque la última persona que sepultan aquí fue en 1924, entonces el gobierno de los Estados Unidos, a través del Congreso, a través de la ABCM, que es una agencia federal que administra panteones y monumentos militares, lo ordenan y le autorizan que se haga la exhumación total aquí en México. Se van recuperando los restos del piso y se van colocando en las criptas. Lo original de las tumbas es la placa de mármol de la cripta, porque aquí eran lápidas. En otros panteones son lápidas, cruces o estrellas. Las estrellas son de origen judío, es la razón por que está modificado el panteón. En cada panteón está un administrador o superintendente y debe ser de origen norteamericano.
pero el requisito que se le pide es que debe haber servido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Todos ellos son exmilitares. El actual aquí en México desde hace 7 años es Héctor de Jesús. Él es veterano de guerra y tiene el rango de superintendente del Mexico City National Cemetery. Él es de origen puertorriqueño, pero Puerto Rico es colonia de Estados Unidos, por lo que en él no tiene problema con la nacionalidad. Ellos están de tiempo completo, su residencia está aquí, vive dentro del panteón y solamente se ausenta en tiempo de vacaciones. En otros panteones su residencia está fuera o lo más cerca del cementerio y tienen un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En cada panteón hay 2 ceremonias que se llevan al cabo de año. La primera ceremonia es el último lunes de mayo, que corresponde al Día del Recuerdo o en memoria de. La segunda ceremonia es el 11 de noviembre para conmemorar el Día de los Veteranos de Guerra. En la primera ceremonia es un homenaje a los muertos que están en el panteón, sean soldados o no soldados. En la segunda ceremonia es para la gente que aún vive, como los veteranos de guerra. En caso de México, aquí viene el embajador de los Estados Unidos. Vienen también embajadores de otros países que invitan, veteranos de guerra, marines. Por parte de México, invitan para que participen los veteranos del Escuadrón 201, que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Vienen representantes militares de México, como son la Secretaría de Defensa Nacional, de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval. Como este lugar lo compró el gobierno de los Estados Unidos, aquí aplica los tratados de Viena, como consulados y embajadas, que esto es cruzando la puerta hacia adentro, ya es territorio norteamericano. Aquí uno se guía por los reglamentos y las medidas de seguridad de los Estados Unidos. El Museo Panteón de San Fernando está ubicado en la Plaza de San Fernando número 17, Colonia Guerrero, y tiene un horario de visita de martes a domingo de 9 a 17 horas y su entrada es libre. Es uno de los recintos más emblemáticos del centro histórico. Es el museo que guarda las tumbas de políticos militares, gobernantes y grandes personalidades de la sociedad mexicana del siglo XIX, como Vicente Guerrero, Ignacio Confort, José Joaquín Herrera, Martín Carrera, Benito Juárez, Santiago Xinostecal, Francisco Zarco, Miguel Miramón y Tomás Mejía, entre otros. Este espacio ofrece servicios como visitas guiadas, donde se da a conocer las riquezas históricas y artísticas de este recinto, exposiciones temporales, ciclos de conferencias, talleres infantiles y presentaciones de libros, que hacen de este museo único e inigualable. El Panteón de San Fernando formó parte de un convento edificado en el siglo XVIII, fundado por religiosos franciscanos. Con las leyes de reforma, en 1860, una parte del convento fue derribado. Se conservaron la iglesia y el panteón, donde descansan los restos de hombres ilustres como Benito Juárez, que fue el último personaje inhumado ahí. En enero de 1936, el Panteón de San Fernando fue declarado Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 2006, el gobierno de la ciudad publicó un acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para crear el Museo Panteón de San Fernando, que quedó adscrito a la Secretaría de Cultura, dependencia encargada de su administración y del impulso de su programa cultural. A partir de ese año, el panteón quedó abierto al público como un espléndido museo de sitio, que ofrece un espacio de cultura y esparcimiento. Historia del panteón. Durante la época virreinal en México, la gente tenía la costumbre de ser enterrada en el interior de los templos, pues se creía era la historia del panteón. Durante la época virreinal en México, la gente tenía la costumbre de ser enterrada en el interior de los templos, pues se creía que era la mejor manera de resucitar y llegar al cielo después del juicio final. Las personas con mayores recursos económicos, benefactores de la iglesia y la gente con gran linaje, eran enterradas más cerca del altar mayor. Mientras menos dinero tenía el difunto, su lugar dentro de la iglesia se alejaba poco a poco del presbiterio. En la iglesia de San Fernando, junto al altar mayor, están sepultados los virreyes Matías de Gálvez y Gallardo y Bernardo de Gálvez, padre e hijo, quienes ordenaron la construcción del castillo de Chapultepec, entre otras obras.
Durante muchos años, era común que los muertos fueran sepultados dentro de las iglesias, detrás de los muros o debajo del suelo, apenas cubiertos con tablas de madera y casi al nivel de la superficie, lo que producía muy malos olores y espectáculos muy desagradables para los visitantes del templo. Sin embargo, una costumbre tan arraigada como esa era muy difícil de suprimir entre la sociedad. A fines del siglo XVIII, el arzobispo de México, don Alonso Núñez de Haro, manifiesta la necesidad de que se dejen de hacer sepulturas dentro de los templos para evitar contagios y enfermedades. Los difuntos debían de ser enterrados en cementerios ubicados en lugares elevados, alejados de las casas y con buena ventilación. El primer cementerio utilizado de esta manera fue el de Santa Paula. Se abrió al público en ocasión de una epidemia de viruela, ubicado en el área que hoy ocupa el Palacio de Bellas Artes. En 1871 el panteón se encontraba prácticamente a la mitad de su capacidad y pensaron ampliarlo. Sin embargo, Benito Juárez decretó la clausura de todos los cementerios dentro de los límites de la ciudad y este plan fue abandonado. Este panteón es considerado una muestra de arte funerario construido por arquitectura en estilo romántico. Originalmente este camposanto formaba parte del conjunto edilicio del Templo de San Fernando, que tras la disolución de la Orden de los Fernandinos en 1860, como parte de las transformaciones ocurridas en el país tras la Guerra de Reforma, fue expropiado con el fin de poner en uso de los bienes que hasta entonces habían estado en las manos muertas del clero y cuya expropiación era necesaria para que el país gobierno obtuviera recursos con los cuales financiar la reconstrucción del país. Del conjunto original solo sobreviven en nuestros días el templo y el cementerio mismo, que tras ser clausurado para el uso general en 1871 fue designado a albergar a personajes ilustres de la época, incluso de ideologías dispares. Algunos de estos personajes son Ignacio Zaragoza, Melchor Ocampo, Tomás Mejía, Miguel Miramón, Leandro Valle, José María Lafrugua, entre otros. Cada una de sus tumbas constituye un monumento a su memoria, expresada por medio de enigmáticos e introvertidos monumentos, que generan un espacio de gran solemnidad cargado de una atmósfera única. Especial interés reviste el mausoleo donde descansan los restos de Benito Juárez, mismo que fue inaugurado por Porfirio Díaz en 1880. Dicho mausoleo se encuentra construido en mármol en un sobrio espacio y post de estilo neoclásico. La tradición de los panteones como los conocemos es bastante reciente. En México empezó a finales del siglo XVIII, cuando el arzobispo Alonso Núñez de Haro manifestó la necesidad de realizar los entierros fuera de las iglesias, debido a la gran cantidad de epidemias que se están dando en la época. En esos momentos se fundaron varios cementerios que hoy en día ya no existen. San Fernando es el único de esos panteones que sigue existiendo en pie. Esto es porque, gracias a su limpieza y buena distribución, únicamente la crema y la nata de la sociedad en México podía adquirir espacios para sus inhumaciones. Poco a poco, la clase política adquirió su espacio para ser enterrados en este cementerio. La administración de San Fernando pasó a manos del gobierno. Gracias a la Guerra de Reforma, al ver que varias de las personas más ilustres del país se encontraban inhumadas en ese recinto, se decidió convertirlo en el primer panteón de los hombres ilustres. Varios años después, tras la construcción de la rotonda de las personas ilustres en el Panteón de Dolores, el pequeño cementerio se encuentra a espaldas del Templo de San Fernando, casi llegando al centro histórico. Fue cerrado. Cabe destacar que a la 1 de la tarde, autoridades de la Secretaría de Cultura llevaron a cabo en el interior del Panteón de San Fernando un concierto dirigido por la banda de música de la Secretaría de Cultura, bajo la dirección del maestro Hermenegildo Espinosa Abelaira, con el siguiente programa: Eleven, Anclas, Lago Azul, Si yo fuera rey, Oslo, Thunder Lighton, Atotonilco, Salón México y Fiera Brass. A continuación finalizo con un video de la orquesta. Hasta luego.
Continuamos aquí con lo nuestro. Vamos a regalar un